Un juramento susurrado ante una lápida gélida puede tener más peso que un fusil cargado. Nadie en Copper Creek hubiera imaginado que la promesa de un granjero solitario pronunciada años atrás ante la mujer que amó y perdió, resurgiría con 3 pequeñas siluetas temblorosas en la nieve. Aquella mañana blanquecina la quietud del valle se quebró con un golpe suave en la puerta y unas palabras que helaron hasta las brasas del hogar. Nuestra madre falleció esta mañana. No tenemos a dónde ir. Tomás alzó la vista. Y lo que encontró no fueron intrusas, sino reflejos quebrados de un pasado que creía enterrado. Entonces ya estás en tu hogar, murmuró sin percatarse de que había hablado en singular, como si aquel plural adolorido no abarcara a cada una de las niñas. El viento arrastraba copos como cenizas blancas alrededor del porche. Las botas de Tomás crujieron sobre los tablones cuando salió a recibirlas. Eran 3, la mayor con los labios agrietados y la mirada determinada a pesar del temblor, sujetaba la mano de la más pequeña que aferraba una muñeca de trapo sin un ojo. En el medio, una niña de cabello oscuro medio recogido por un lazo desgastado. Miraba al hombre con una mezcla de temor y desafío. Vestían ropas desgastadas, capas empapadas, y desprendían un olor a humo lejano como si hubieran atravesado un fuego invisible. «Pasen», dijo Tomás apartándose. El calor de la estufa las envolvió como un abrazo. El narrador que susurra en la mente del oyente podría decir que Tomás era un hombre de manos ásperas y corazón remendado. Pues así era. Los años de labrar tierra árida y enterrar memorias lo habían vuelto hosco con la gente y gentil con los animales. Hacía 5 inviernos que su esposa Clara había fallecido, al dar a luz a un niño que tampoco respiró por mucho. Desde entonces la casa subsistía con el eco de sus propios pasos y el tenue murmullo de la radio cuando necesitaba no pensar. La mayor fue la primera en hablar. «Me llamo Alma. Ella es Lía y la pequeña es Ruth», indicó con un gesto hacia un paquete húmedo que sostenía bajo el brazo. «Mamá nos pidió que le entregáramos esto si algo llegaba a suceder». Tomás observó el bulto envuelto en tela. Sus manos temblaron antes de alcanzarlo. La tela estaba cosida con un hilo azul, el mismo que Clara solía utilizar en sus labores. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. «¿Cuál era el nombre de vuestra madre?», preguntó sin atreverse a desenvolver el paquete. «Magdalena», contestó Alma pronunciando el nombre como si fuera una daga suave. «Magdalena». El nombre se depositó sobre la mesa como un vaso rebosante que nadie osaba tocar. Tomás conocía bien ese nombre. Lo había susurrado alguna vez junto al río, cuando la luz de la luna iluminaba promesas que el destino obligó a silenciar. Magdalena había sido la confidente de Clara durante su juventud, y antes de eso la mujer que Tomás casi había elegido cuando aún no comprendía su propio corazón. No la había vuelto a ver desde aquel día en que ella con lágrimas en los ojos le deseó felicidad al lado de Clara. Y ahora su nombre regresaba entre la nieve encarnado en 3 huérfanas. Tomás desató el paquete con dedos temblorosos. En su interior encontró una carta doblada atada con una cinta desgastada y un medallón de plata con una flor grabada. La carta desprendía un aroma a humo y lágrimas secas. Antes de leerla miró a las niñas. «Primero necesitáis cambiaros esa ropa mojada. Tengo mantas limpias en la habitación del fondo. Después comeréis algo caliente». Alma vaciló, pero la determinación en la mirada del granjero la persuadió. Mientras las pequeñas se alejaban por el pasillo, Tomás se apoyó en la mesa y finalmente abrió la carta. La misiva comenzaba sin preámbulos, como si hubieran conversado el día anterior. «Si estás leyendo estas palabras, mi voz ya no estará para dar explicaciones. No tuve tiempo de llegar al médico ni de buscar otra ayuda. Confío en tu palabra, aquella que pronunciaste junto a la tumba de Clara cuando juraste dar cobijo a quien lo necesitara. Mis pequeñas están solas en el mundo, y hay algo más que necesito revelarte. No puedo partir de este mundo llevándome este secreto conmigo. Lía es tu hija». El papel tembló entre las manos de Tomás. El mundo pareció detenerse, solo interrumpido por el crepitar de las llamas y las suaves risas de Ruth al encontrar una manta más delicada que la nieve misma. El narrador omnisciente, conocedor de cada latido del corazón,
Diría que el pasado es como un potro salvaje que regresa cuando menos lo anticipamos. Tomás se desplomó en la silla paralizado por un momento. «Mi hija», susurró con voz apenas audible. La carta continuaba con indicaciones precisas. «No deposites tu confianza en Ezekiel Ward. Posee documentos que pretende utilizar. Si se presenta, hazle saber que no hay nada para él. El medallón contiene la prueba. En su interior, encontrarás una fotografía. Tomás, perdóname por la carga que te impongo, pero tu hogar es el único refugio que concebí para ellas». Con delicadeza, abrió el medallón y descubrió una pequeña fotografía recortada meticulosamente. Magdalena sosteniendo a una bebé de rizos oscuros. En el reverso una fecha y la letra T. La luz vespertina que se colaba tímidamente por la ventana iluminó el metal, y Tomás experimentó una mezcla de orgullo y temor. Sin demora guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. No era momento de quebrarse. Las niñas volvían con ropa seca envueltas en camisas amplias de Tomás y faldas improvisadas con sábanas antiguas. Ruth succionaba su pulgar adormilada. Leah, con su lazo caído, le dirigió una mirada que más que reproche era interrogante. «¿Quién eres en realidad?», parecían preguntar sus ojos. Preparó sopa con restos de pollo y harina de maíz. La sirvió en tazones humeantes. «¡Coman despacio! ¡Hay más!». Ruth soplaba con dedicación. Alma vigilaba a sus hermanas mientras Tomás intentaba mantener la normalidad. «¿Dónde habitaban?», inquirió con tono imparcial. «A 2 días de camino hacia el norte, cerca de las montañas oscuras», contestó Alma. «Según mamá, teníamos prohibido acercarnos al pueblo. Vivíamos en una cabaña deteriorada, pero la noche anterior tuvimos que abandonarla». Sus ojos se empañaron de lágrimas. Tomás decidió no presionar más. Entendió que habían escapado, tal vez perseguidas, tal vez atemorizadas. El nombre de Ezekiel Ward resonó en sus pensamientos. Ward era ese tipo de individuo que adquiría propiedades ajenas con la misma naturalidad con que masticaba tabaco. Un hacendado que vestía elegante, mientras los demás usaban ropa humilde. Había intentado comprar el rancho de Tomás en 2 ocasiones. Fue rechazado ambas veces. «Esta noche se quedarán aquí», afirmó. «Mañana decidiremos qué hacer». No estaba consultando con nadie. Era su resolución. Aún así sabía que el pueblo comenzaría a murmurar. Un hombre solitario con 3 pequeñas, una de ellas, con ojos tan similares a los suyos. Debía ser cauteloso. El alba en la llanura dibujó una franja rosada sobre la nieve. Tomás despertó más temprano que de costumbre, no para atender el ganado, sino para elaborar mentalmente una estrategia. La carta le pesaba en el bolsillo como plomo. No se la había revelado a nadie, ni siquiera a Alma. No encontraba el momento ni la manera de comunicarlo. Leah también madrugó. La descubrió sentada junto al hogar apagado sosteniendo su muñeca de tela. «¿Cómo falleció tu madre?», preguntó Tomás directamente. Leah agachó la mirada. Expulsó sangre al toser y le costaba respirar. Alma sugirió buscar auxilio, pero mamá insistió en mantenernos juntas. Dijo: «Encuentren a Tomás Herrera, él sabrá qué hacer». Después dejó de responder. Un hilo se desprendió de la muñeca bajo sus dedos. Tomás sintió una opresión al observar el cabello oscuro de la niña. Era idéntico al suyo de pequeño. Lo veía reflejado en las aguas del río. «¿Sabes quién soy?», indagó tanteando el terreno. «El hombre de la promesa», respondió Leah como si fuera una frase grabada en su memoria. Mamá solía repetir: «Cuando todo se derrumbe, busquen al hombre que juró proteger a los desamparados». Tomás desvió la mirada incapaz de sostenerla. Magdalena, aún en su ausencia, había dejado una encomienda que le quemaba el alma. En los días posteriores, la vida en el rancho adoptó un nuevo compás. 3 pares de manos infantiles aprendieron las tareas diarias: recolectar huevos, dar de comer a las gallinas y calentar el agua. Ruth encontraba diversión persiguiendo a un gallo obstinado. Alma intentaba mantener la dignidad de quien a sus 14 años debe asumir el papel de madre. Leah estudiaba cada movimiento de Tomás, como descifrando un código secreto.
Él se encontró explicando acciones que antes realizaba en mutismo. El arte de afilar una pala. Los secretos para interpretar si el cielo amenazaba tormenta o solo era un espectáculo invernal. La importancia de escuchar a los caballos durante la noche para detectar presencias extrañas. Al atardecer, cuando el sol se asomaba tímidamente sobre el monte, compartía relatos de su niñez, ocultando que lo hacía para no enfrentarse a su propia soledad. Al tercer día, una figura apareció en el sendero. El humo de la chimenea había revelado que la casa estaba habitada. Era Silas, el pastor que residía a media legua, llegando en su carreta ruidosa con una sonrisa que se congeló al ver a las pequeñas. Tomás, en el pueblo comentan que acogiste a unas criaturas la noche de la nevada. Ward envió a preguntar si necesitabas ayuda o si pensabas vender. La última palabra resonó como metal frío. Tomás cerró el puño tras la puerta. Dile a Ward que no necesito nada de él y que aquí nadie está en venta. Silas alzó las manos. No mates al mensajero, hombre. Solo repito lo que oí. Hay quien dice que esas niñas traen problemas, que la mayor es hija de una mujer endeudada con Ward. Tomás dejó que el silencio respondiera. Silas, cuida tus pasos. Y no vuelvas con chismes. Después de que la carreta se alejara, Alma se aproximó con cautela. ¿Quién es Ward?, susurró con voz temblorosa. Es alguien que piensa que puede apropiarse de lo ajeno usando papeles o sembrando miedo, respondió Tomás con firmeza. No tienen ninguna obligación si no firmaron nada. No pondrá un pie aquí. Pero Alma tensó los labios preocupada. Mamá le debía dinero, confesó repentinamente como quien revela un secreto doloroso que no le pertenece. Había comprado medicinas y provisiones en el establecimiento de Ward durante su enfermedad el invierno anterior. Prometió saldar la deuda con trabajo, pero sus intenciones iban más allá. Tomás sintió una punzada de dolor en el pecho. Mientras yo viva, nadie les hará daño. El narrador, que observa el entretejido de los acontecimientos, sabe que una promesa de tal magnitud es el germen de una tormenta. Esa misma tarde, Tomás guió a Alma hasta el granero. Allí, bajo un compartimento secreto que ningún habitante del valle recordaba, conservaba sus ahorros, monedas envueltas en tela y ocultas entre costales de grano. Esto es lo que Poseo reveló mostrándole un puñado modesto. No es una fortuna, pero bastará para que Ward no tenga pretextos. Si aparece, liquidaré la deuda y lo expulsaré. No podrán decir que permanecieron aquí por una obligación. Alma abrió los ojos con asombro. No es correcto. No debe hacerlo. Lo justo sería que tu madre siguiera con vida, interrumpió Tomás. Esto es lo que está en nuestras manos hacer. A mediados del invierno, cuando los días permanecían breves, pero el hielo comenzaba a derretirse en las orillas, sucedió el evento que alteró el curso de todo. Fue una tarde de cielo azul cristalino. Lía, movida por su naturaleza curiosa, había subido al desván donde Tomás almacenaba cajas antiguas. Entre objetos y herramientas, descubrió un cofre pequeño con las iniciales C. H. Clara Herrera. Lo abrió sigilosamente. En su interior encontró un cuaderno con cubiertas de cuero y páginas amarillentas. Eran los diarios de Clara. Tomás, exclamó Lía desde arriba. ¿Puedo leer esto? Tomás ascendió las escaleras apresuradamente con el corazón acelerado. Al distinguir el nombre de su esposa en la portada, un escalofrío recorrió su cuerpo. Intentó tomar el cuaderno, pero algo en los ojos de la pequeña lo hizo detenerse. Abrió una página al azar. La caligrafía de Clara fluía con nitidez, acompañada de fechas. 15 de abril, 5 meses antes de su partida. Magdalena vino hoy. Llevaba a Lía en sus brazos. Me suplicó que la protegiera si algo le sucedía. Le prometí que Tomás lo haría. Le confesé que conozco más sobre su historia de lo que él imagina y que no lo juzgo. El amor es como el viento, invisible pero capaz de mover todo lo que toca. Le entregué el hilo azul para la carta. No sé cuánto tiempo me resta, pero deseo que Tomás viva sin más secretos. Algún día, si Dios lo permite, conocerá la verdad. Tomás se desplomó en el piso de madera, recostándose contra una viga. Lía, sosteniendo el cuaderno, lo observó como si descubriera por primera vez la vulnerabilidad en un hombre. Alma subió alertada por el alboroto.
La verdad contenida durante tanto tiempo emergió como una cascada. Tomás inhaló profundamente. Escuchen, hay algo que deben conocer. Su madre y yo, tiempo atrás antes de mi matrimonio, nos amamos. Después cada uno siguió su camino. Pero regresó cuando tú, Leah, eras una recién nacida. Y solicitó mi ayuda. Yo no logré comprender lo que verdaderamente necesitaba. Y ahora, su voz se quebrantó. Alma apretó sus manos. ¿Estás diciendo que Leah...? Sí, confesó Tomás con la mirada baja. Es mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Ruth, ajena a todo, jugaba con el cordón de la lámpara. Leah aferraba el cuaderno como protegiéndose. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Por qué no estuviste con nosotras entonces?, preguntó con voz apenas audible. Tomás tragó su vergüenza como un amargo remordimiento. Porque fui un cobarde. Porque elegí casarme con Clara convenciéndome de que lo correcto era no mirar hacia el pasado. Porque me engañé pensando que ayudar desde lejos sería suficiente y me equivoqué terriblemente. Lo siento mucho. Leah observó a Alma, quien mantenía ese semblante firme de quien toma decisiones por todos. Eso no cambia el hecho de que ahora nos cuidas, respondió Alma con voz pausada, pero sí modifica el que no somos simplemente una carga para ti. Una de nosotras lleva tu sangre, y las demás... ¿Qué? Nos vas a querer menos por eso, Tomás sacudió la cabeza enérgicamente. Ya son parte de esta casa. Lo fueron desde el instante en que cruzaron el umbral. El narrador conocedor de historias sabe que una revelación no es un final sino el comienzo. Alma estrechó el cuaderno contra su pecho. No se lo contaremos a nadie. Ward podría utilizar esta información de alguna manera. Tomás asintió. Por ahora quedará entre nosotros, pero llegará el momento en que cada una comprenda su lugar. Descendieron del ático compartiendo un peso que irónicamente fortaleció su vínculo. Las semanas transcurrieron bajo la amenazante presencia de Ward. Lo avistaron 2 ocasiones a lo lejos cabalgando su corcel negro flanqueado por 2 capataces. Pasaba frente a la propiedad sin detenerse, como evaluando el terreno. En el pueblo Silas trajo información. Ward había adquirido la tienda general, controlando así casi todo el suministro de alimentos que llegaba por ferrocarril. También se rumoreaba que había encontrado documentos en la cabaña abandonada de Magdalena. Papeles que mencionaban una deuda. Una tarde, cuando la nieve se transformaba en aguanieve y el lodo se adhería a las botas, Ward apareció en el porche. No llamó. Ingresó sin autorización, como quien se cree con derechos. Vestía un abrigo largo y un sombrero que ensombrecía su mirada. Herrera, pronunció exhibiendo una sonrisa de dientes blancos. Vengo a cobrar una deuda pendiente. Tomás se interpuso entre él y las niñas. Alma se acurrucó junto a Leah y Ruth. Aquí nadie te debe nada, contestó Tomás. Ward extrajo un papel doblado. Aquí dice lo opuesto. Magdalena aseguró que saldaría su deuda con trabajo o posesiones. Y dado que ya no puede trabajar, tus nuevas protegidas servirían como garantía. 3 bocas capaces, 3 cuerpos vigorosos. Podrían tejer, podrían asear, podrían. La frase quedó suspendida cuando Tomás avanzó un paso. El narrador, siendo prudente, evita describir detalles explícitos. Es suficiente mencionar que la mirada de Tomás fue como un disparo silente. Da un paso más y te rompo la dentadura, pronunció con calma. Ward soltó una risa, pero sonaba más a nervios que a valentía. No necesito ponerte una mano encima para destruirte. Conoces mi manera de actuar. Un documento, una palabra, y el sheriff te mirará con desconfianza. Un rumor y el padre Graham dejará de bendecir tu hogar. Pero soy un hombre de negocios. Paga la deuda de la fallecida y me esfumaré como nieve en primavera. Tomás arrojó sobre la mesa el pequeño montón de monedas que llevaba. Es todo lo que hay. Tómalo y márchate. Ward contó e hizo un gesto de falsa compasión. No alcanza. Pero propongo un trato. Me interesan tus terrenos. Firma, véndeme la zona norte y lo tomaré como pago. Las chicas se quedarán. Por el momento. ¿Qué respondes? Alma, desde su rincón, apretó el medallón entre sus dedos.
Intuía que el medallón y la fotografía eran evidencia de algo, aunque aún no comprendía exactamente de qué. Tomás se negó. No vendo nada. Ward lo miró con ojos gélidos. Entonces nos encontraremos pronto. Y se marchó dejando huellas de lodo en el piso recién limpio. Esa noche Tomás decidió que no podía permanecer inactivo. Extrajo la carta de Magdalena y el medallón mostrándoselos a Alma. Esto demuestra que Lía es mi hija. Ward no puede reclamarla. Las otras son sus hermanas y no las abandonaré. Pero si regresa con más documentos necesitamos algo más sólido que palabras. Alma arrugó el entrecejo. Mamá guardaba algo bajo el piso de la cabaña. La observé hacerlo una vez cuando creía que dormíamos. Quizás allí haya documentos que lo contradigan. Tomás la observó con asombro. ¿Me puedes guiar? Partieron antes del amanecer cuando el sol aún no rozaba las copas de los pinos. Dejaron a Lía y Ruth bajo el cuidado de Silas, quien juró protegerlas con su vida si fuese necesario. La cabaña de Magdalena apenas se distinguía entre los árboles deshojados, con su tejado curvado por el peso de la nieve. El silencio allí era más denso, más opresivo. Alma señaló una tabla floja detrás de la estufa. Tomás la extrajo cuidadosamente con su navaja. Encontraron un paquete envuelto en cuero. En su interior había un libro de cuentas con nombres, cifras y una nota reveladora. Ezequiel Ward me cobra el triple del valor real. Se niega a dar recibos. Insiste en que su palabra es suficiente. Si algo me sucede, que esto salga a la luz. M. También encontraron correspondencia de otros granjeros con quejas similares. Y un documento de propiedad de una hectárea ribereña a nombre de Magdalena que Ward aparentemente desconocía. Evidencias. Alma esbozó su primera sonrisa en días. El viaje de vuelta fue más pausado. Una amenazante nube gris se acercaba desde el oeste. A mitad de camino, un disparo rasgó el silencio. Un árbol cercano se astilló violentamente. Tomás empujó a Alma hacia la cuneta. Aparecieron dos jinetes, los capataces de Ward. El patrón advirtió que no fisgonearan. Vociferó uno alzando su rifle. Tomás raramente portaba armas, pero esta vez llevaba la vieja escopeta que Clara guardaba para los coyotes. No buscaba matar, solo intimidar. 2 disparos al aire bastaron para sembrar la duda. Alma, con la destreza de quien aprende por necesidad, lanzó una crack certera a la frente de uno. Siguió un breve caos, gritos, un caballo encabritado. El narrador omite los detalles sangrientos. Solo hubo forcejeos, barro, y el temor palpable ante la proximidad del desastre. Lograron escapar por un sendero entre arbustos con el paquete firmemente sujeto al pecho de Tomás. Alcanzaron el rancho al atardecer agotados. Silas, con el rostro desencajado, les comunicó que Ward había rondado la propiedad 2 veces, preguntando por ellos. Lía y Ruth estaban a salvo aunque inquietas. Tomás condujo a Alma hacia la cocina donde se encerraron. Desplegaron los documentos sobre la mesa. Con estas pruebas podemos exponer el fraude de Ward en medio valle. Aunque el padre Graham no sea juez, su palabra tiene peso en la comunidad. Alma observó a Tomás cuando mencionó que Fernández, el propietario del telégrafo, también había sido víctima. Si reunimos a todos, comenzó ella, pero se detuvo. No habías dicho que no querías. No busco juicios ni condenas, la interrumpió Tomás. Pero quiero que todos vean la verdadera cara de Ward. A veces la justicia surge del repudio colectivo de la condena social. Si Ward pierde su reputación, perderá su influencia. Alma asintió comprensiva. Sin embargo, Ward también sabía jugar sus cartas. Al día siguiente colocó un anuncio en el tablón de su tienda acusando a Tomás de secuestro y de retener a las niñas para apropiarse de sus pertenencias. El rumor se propagó velozmente por el pueblo. Algunos vecinos miraban con desconfianza a Tomás cuando fue a comprar provisiones. Otros murmuraban: siempre fue extraño. Y ahora con 3 pequeñas bajo su techo. La tensión se intensificó como una tormenta inminente que todos perciben, pero nadie menciona. Tomás convocó discretamente a Silas Fernández y Dorotea, la maestra, la más letrada del pueblo.
Examinaron los documentos de Magdalena. Dorotea declaró con convicción: «Esto prueba que Ward utilizaba su negocio para esclavizar con deudas. Si lo revelamos durante la misa dominical ante todos, no podrá ocultarlo». Fernández agregó: «Puedo enviar una copia al periódico de Dry Creek». Tomás apretó la mandíbula. «Ward no permanecerá pasivo. Vendrá aquí primero. Cree que puede tomar lo que considera suyo». Esa noche la nevada arreció. Las ventanas temblaban con el viento. Tomás permaneció en vela interpretando cada crujido como una posible amenaza. Cerca de la medianoche, los perros empezaron a ladrar con frenesí. Un aroma a humo diferente al de la estufa se filtró por la rendija de la puerta. El granero. Tomás se precipitó hacia afuera luchando por ponerse el abrigo mientras corría. Las llamas ya danzaban en el techo del granero devorando la madera con sus lenguas anaranjadas. Los caballos relinchaban aterrorizados. «Alma, necesitamos agua», vociferó. Leah y Ruth despertaron sobresaltadas. El fuego se expandía, pero no era casualidad. En los laterales cruces, hechas con heno empapado en queroseno, ardían como antorchas infernales. Alguien lo había provocado. Silas apareció con cubetas, Dorotea con una manta gruesa, Fernández cargando un saco. Combatieron las llamas con desesperación. Tomás consiguió abrir el establo y liberar a los animales. El humo le abrasaba los ojos. Alma, cubierta de hollín, transportaba cubos sin descanso. Leah intentaba rescatar un saco de grano que casi la aplasta. Tomás la apartó justo a tiempo. Ruth sollozaba aterrorizada en el regazo de Dorotea. Cuando el último destello se extinguió, el granero quedó reducido a un esqueleto humeante. Las estrellas impasibles resplandecían sobre la destrucción. En la puerta carbonizada, clavado con un cuchillo, encontraron un mensaje. Tomás lo arrancó. Última advertencia. Mañana al alba en la colina del Olmo. Trae los documentos y a las niñas o todo arderá. Rezaba la nota sin firma, pero con el sello negro de Ward. Tomás tembló y no de frío. El narrador reconoce ese temblor. Es el del hombre que comprende que no hay escape ni negociación posible. Se giró hacia Alma, Leah y Ruth, que lo observaban con ojos enrojecidos por el humo y el terror. «Ya no se trata solo de ustedes. Es por todo el valle. Pero primero las mantendré a salvo». Guardó los documentos en una bolsa de cuero, la aseguró contra su pecho. Cargó la escopeta. «Al amanecer iré a la colina. No entregaré nada. No las llevaré con él». Alma avanzó con determinación. «No irá solo». Tomás intentó protestar, pero reconoció en Alma la misma fortaleza que caracterizaba a Magdalena, mientras que en Leah vio reflejada su propia terquedad. Ruth, entre sueños, murmuró: «No nos abandones». El firmamento comenzó a teñirse de violeta cuando montaron sus caballos. Silas insistió en unirse a ellos. Dorotea, con su rosario guardado en el bolsillo, también los acompañó. La colina del Olmo era un sitio legendario donde los vaqueros solían resolver sus diferencias con palabras, pues los duelos con armas invariablemente terminaban en entierros. El Olmo se erguía desnudo como un dedo señalando hacia el cielo. Ward ya se encontraba allí rodeado por 6 de sus hombres. Sonrió al verlos llegar. «Vaya, has venido. Y traes público mejor aún». Tomás se mantuvo firme sujetando la bolsa de cuero contra su pecho. «Aquí están los documentos, pero no te pertenecen, son para todos». Su voz resonó con una autoridad nunca antes escuchada. «Ward engaña a todo el valle. Magdalena falleció endeudada porque él triplicaba los cobros. Aquí están sus registros, las cartas de otros, todas las evidencias. Hoy durante la misa todos lo sabrán. Si quieres evitarlo, tendrás que silenciarnos a todos. Y eso, créeme, es imposible». Ward chasqueó la lengua. Sabía que esa mujer ocultaba algo. Debí incendiar toda la cabaña. Uno de sus secuaces avanzó llevando su mano hacia la pistola. Silas levantó su escopeta. «No habrá disparos». «No hoy», pronunció Dorotea extrañamente serena. «Aquí no correrá sangre, pero la verdad saldrá a la luz». Ward miró a Leah, quien se ocultaba parcialmente detrás de Tomás. «Esa niña me pertenece por derecho de deuda». Tomás sintió una ardiente furia naciendo en su pecho. «Esa niña es mía por derecho de sangre».
Ward parpadeó atónito. ¿Qué? Tomás mantuvo su mirada firme. Sí, mía. Y las otras dos son mis hijas por elección. Intenta llevarte a una sola, y te enfrentarás a todo Copper Creek. En ese momento una multitud comenzó a ascender por la colina. Eran los habitantes del pueblo guiados por el padre Graham. Fernández había difundido la noticia. Se reunieron en círculo alrededor del olmo. El padre Graham, quien normalmente se mantenía al margen de los asuntos mundanos, alzó su mano con autoridad. He revisado esos documentos esta mañana, y declaro esto: aquel que se enriquece mediante el engaño a los necesitados durante los días más duros no merece ni el respeto de sus vecinos, ni el sustento en su hogar. Si Ward no enmienda sus errores, que abandone nuestro valle. Ward se encontró súbitamente cercado no por armas, sino por miradas de desprecio, por vecinos que conversaban entre ellos, compartiendo historias y números. «¿Han perdido el juicio?», vociferó. «Un documento no tiene validez si yo no lo reconozco». «No es el documento, es la justicia», contestó Dorotea. Sus hombres, percibiendo la hostilidad del pueblo, empezaron a retirarse. Nadie deseaba enfrentarse a toda la comunidad. Ward subió a su caballo con expresión furiosa. «Esto no termina aquí, Herrera. Me vengaré». Desapareció en la niebla con sus leales siguiéndole. El amanecer finalmente llegó. Tomás se desplomó sobre sus rodillas agotado. Lía lo envolvió en un abrazo por detrás. Alma liberó el aliento que había estado conteniendo durante la noche. Ruth, refugiada en los brazos de Silas, sonrió al ver los primeros rayos de luz. La tranquilidad, sin embargo, era momentánea. El narrador lo comprende y el lector también. El incendio que consumió el granero no fue simple represalia, fue una advertencia. Ward, herido en su orgullo, buscaría otra manera de atacar. Y en ese valle donde las leyes eran pactos entre vecinos, la verdadera resolución seguía pendiente. Tomás se incorporó, guardó los documentos que ahora servían de protección y observó a las niñas. «Regresemos a casa», pronunció. Y la palabra casa significó más que las 4 paredes carbonizadas del granero. Fue promesa, fue refugio, fue comienzo. Y mientras bajaban la colina, una figura los vigilaba desde detrás de unas piedras con un sombrero calado y la mano vendada. Un secuaz de Ward que había descubierto otra pista en la cabaña de Magdalena. Algo que Tomás aún desconocía. Un nombre en un trozo de papel arrancado de un cuaderno. El nombre de alguien más poderoso que Ward. Un hombre que podría exigir no solo deudas, sino existencias. La historia apenas había revelado su primera carta. El verdadero as escondido esperaba su momento. El alba tras la colina del Olmo no trajo reposo sino una serenidad quebradiza como el vidrio que tiembla antes de quebrarse. Copper Creek había observado la retirada de Ward, pero los hombres que se creen dueños del mundo raramente aceptan una derrota como definitiva. Tomás lo sabía mientras caminaba sobre las cenizas húmedas del granero. Cada tabla quemada le recordaba que la casa, por resistente que fuera, seguía siendo vulnerable. Las pequeñas descansaban en la habitación principal agotadas tras una noche de llamas y terror. En el exterior, Silas y Fernández instalaban maderas nuevas. Dorotea preparaba pan fresco para todos y el padre Graham, con su sotana manchada de hollín, oraba más para encontrar coraje que para invocar un milagro. El narrador omnisciente, ese que aprende a latir al compás de sus personajes, nota que Tomás no derramó lágrimas ante nadie. Reservó su llanto para la soledad del establo semi-derruido. Allí, entre aromas de humo y caballos, apoyó su frente contra una viga y permitió que la tristeza se fundiera con el enojo. Después, como hacen los hombres que el llano ha endurecido sin convertirlos en roca, se limpió con el reverso de la mano y retornó a sus labores. Necesitaba reconstruir, pero principalmente debía conectar hilos sueltos, documentos secretos, identidades. La bolsa de cuero con los papeles de Magdalena descansaba bajo su camisa como un segundo corazón. En ese preciso instante, no demasiado lejos en una mansión de muros altos y alfombras lujosas, Ward recibía la visita de un individuo que mantenía oculto de miradas ajenas. El enigmático observador de la colina
Ahora susurraba mostrándole un fragmento de papel chamuscado, rescatado de la cabaña de Magdalena. Contenía un nombre parcialmente legible. Hale N. Ward arrugó el entrecejo. El narrador conocedor del valor de un nombre sabe que Halen Walter Halen era el auténtico propietario del capital, que Ward ostentaba como propio un negociante ganadero, que financiaba préstamos con intereses mortales. Ward había sido por años el perro con colmillos prestados, y ahora el amo exigía resultados. Codiciaba la tierra de Tomás, porque bajo ella fluía un río subterráneo, que Halen pretendía desviar para su ganado en la ruta ferroviaria. No era simplemente orgullo, era agua. En el oeste, el agua significaba poder absoluto. Tomás ignoraba este secreto del arroyo, pero intuía que existía algo más profundo detrás de las acciones de Ward. Mientras aseguraba los tablones, su mente vagó hacia el rincón del ático. Los diarios de Clara. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba su descenso, encargó a Alma y Lía el cuidado de Dorotea, y ascendió en solitario portando una lámpara. Volvió a abrir las cubiertas de cuero, como quien destapa un cofre que podría sanar o lastimar. Entre recetas caseras de pan, notas sobre siembras y confesiones nocturnas de insomnio, descubrió una página suelta con caligrafía temblorosa. Si Tomás está leyendo esto, significa que el pasado ha regresado a tocar la puerta. Magdalena y yo establecimos un pacto. Ella confiaría en mi hogar si algo le sucedía, y yo confiaría en su sentido de justicia. Pero existe una verdad oculta. Alma no es hija biológica de Magdalena. Apareció en sus brazos una madrugada envuelta en una manta sin identificación. ¿Quién la trajo? Lo desconozco. Magdalena la amó como propia igual que yo. Si llega el momento, no permitas que nadie la menosprecie por no compartir sangre. El amor, Tomás, posee más linajes que la sangre misma. El papel osciló bajo la luz de la lámpara. La revelación inesperada que dividía en dos la segunda mitad de la historia emergió sin ceremonias. Alma la mayor no era hija de Magdalena, y sin embargo, era quien portaba la fortaleza materna. Tomás depositó el cuaderno con delicadeza. Su mente evocó las palabras de Ward. 3 cuerpos robustos. Garantía. Si descubría esto, utilizaría a Alma como moneda de cambio por otra deuda, alegando que nadie la reclamaba. El narrador reconoce ese peligro silencioso. La orfandad legal en territorios donde los documentos pesaban más que los vínculos era un arma. Tomás decidió hablar esa misma noche. Se reunió con las niñas alrededor del fuego. El calor restauraba el color en sus mejillas. Ruth jugaba con las sombras de sus dedos en la pared. Lía, siempre vigilante, observaba a Tomás como quien aguarda una chispa. Alma, manteniendo una postura erguida, sostenía una taza de té que Dorotea había endulzado con miel. Tomás inhaló profundamente. «He encontrado otra carta», pronunció. Comenzó a hablar. Los nombres ya no causaban dolor al pronunciarlos. Se habían convertido en parte de su ser. Ella comprendía mucho más de lo que yo había imaginado. Dice que, Alma, tu aparición en Magdalena fue un acontecimiento inexplicable. No naciste de ella, pero ella te escogió. Y yo haré lo mismo si me lo permites. Aquí nadie tiene más o menos valor por la sangre que corre por sus venas. Esta casa les pertenece por elección, no por obligación. Alma lo observó intensamente. Su semblante, acostumbrado a mostrarse firme, se suavizó ligeramente en sus bordes. ¿Estás sugiriendo que podría no tener apellidos?, cuestionó. La pregunta resonó con más peso del aparente. «Podrías llevar el que desees», respondió Tomás. «Si decides quedarte conmigo, puedes tomar el mío. Si prefieres mantener el de Magdalena, será igualmente respetado. Pero que Ward se entere sería peligroso. Nuestro secreto por ahora». Lía tomó la mano de Alma. «Eres mi hermana, sin importar tu origen. Nosotras lo decidimos». Ruth, sin comprender completamente, imitó el gesto y abrazó la pierna de Alma. El narrador permite que el momento perdure. La familia no se construye con papeles, sino con gestos cotidianos repetidos. El peligro se manifestó al día siguiente. Ward, presionado por la urgencia de Halen, intentó un ataque sorpresa.
Mientras Tomás y Silas reparaban la cerca norte, 2 hombres irrumpieron en la casa esperando encontrar a las niñas solas. Dorotea, que había ido a llevarles pan, los enfrentó empuñando un palo de escoba como una espada. «¿Aquí no se entra sin llamar?», exclamó, y los perros que siempre percibían la maldad atacaron primero. No hubo derramamiento de sangre, pero sí forcejeos, golpes sordos, persecuciones. Cuando Tomás llegó, los hombres huían cubriéndose la cabeza y con mordidas en las botas. Dorotea temblaba, pero su voz permanecía firme. Si no hubiéramos estado presentes, se las habrían llevado. Era imperativo reubicar a las niñas. Tomás comprendió que la casa ya no era un refugio suficiente. Esa noche convocó una reunión con los vecinos que habían demostrado su lealtad inquebrantable. Fernández, Dorotea, Silas y 3 agricultores más. Acordaron distribuir las guardias, ocultar temporalmente a las niñas en diferentes hogares y establecer una red de protección comunitaria. Aunque carecían de un alguacil confiable, contaban con suficientes ojos vigilantes para detectar cualquier movimiento sospechoso. Además, Fernández transmitió por telégrafo los documentos de Magdalena a un conocido en Dry Creek, quien se comprometió a publicar un reportaje exponiendo a Ward y Hallen. El narrador, desde su perspectiva elevada, observa cómo las piezas se encajan. Una comunidad anteriormente dispersa comienza a unirse contra un adversario común. Pero Ward, acorralado, jugó su última carta a Hallen. El comerciante arribó al valle 7 días después, en un carruaje elegante, luciendo un chaleco de seda y un reloj dorado. Sus gestos eran refinados, su discurso educado, pero su mirada revelaba el peso del capital. Se dirigió directamente al rancho de Ward, donde lo aguardaba el amargo aroma del fracaso. «Me prometiste agua y tierras», pronunció Hallen serenamente. «Veo que has cosechado enemistades y conflictos. No me interesan tus justificaciones». Ward, desesperado, señaló un mapa sobre la mesa. «Bajo la propiedad de Herrera fluye una corriente de agua. Podemos desviar el cauce mediante una zanja para irrigar mis campos. Solo hay que desalojarlos. Tengo un documento, una deuda». Hallen sonrió condescendiente. «Es demasiado tarde. La gente está enterada. Si tomo algo por la fuerza me señalarán como ladrón. Prefiero comprar». Encuentra su debilidad. «Leah es su hija», soltó Ward repentinamente con voz venenosa. Hallen arqueó una ceja. «¿Y eso te beneficia?» Ward comprendió tardíamente que acababa de entregar un arma ajena. Hallen, calculador, reflexionó en voz alta. «Entonces no venderá nada. Pero todos tienen un punto débil. Descúbrelo. Si no lo consigues, no verás ni un peso de mi dinero. Y te destruiré, como bien sabes». Ward sintió un nudo en la garganta. Su arrogancia se transformó en terror en un instante. Mientras tanto, Tomás decidió tomar la iniciativa. No podía aguardar a que el artículo en Dry Creek surtiera efecto. Condujo a las niñas hasta la antigua escuela clausurada por el periodo vacacional. Allí, Dorotea las ocultó en el sótano entre pupitres y pizarras viejas. Silas y Fernández montaban guardia por turnos. Tomás, después de meditarlo profundamente, decidió buscar al padre Graham. «Requiero más que simples palabras. Necesito que todos juren ante su propia conciencia que no sucumbirán al miedo, que no cederán si Ward aparece con tentadoras ofertas». El sacerdote, poco aficionado a los juramentos terrenales, comprendió que esta vez la fe debía servir a la supervivencia. El domingo, durante la misa, no habló de pecados ni culpabilidad, sino de comunidad. Quien observe la injusticia y no la rechace, se convierte en cómplice. Quien permanezca callado mientras el poderoso oprime al débil, será recordado por su silencio. Yo, como ser humano y como sacerdote, declaro que en este valle nadie será vendido por dinero sucio. El narrador, percibiendo el murmullo general, nota que algo se transformó en Copper Creek. Por primera vez en años, surgió un sentimiento de unidad. La noche dio un giro inesperado cuando Alma, escondida en la escuela, oyó un ruido. Creyó que era Silas cambiando de turno, pero la figura que descendió las escaleras del sótano era esbelta, más joven. «No temas», murmuró un muchacho de ojos claros. «Me llamo Elías, trabajaba para Ward, o eso hacía. No quiero que sufran daño».
Hijo de uno de los capataces, Elías había escuchado las amenazas. Tenía la misma edad que Alma, quizás un año más, y temblaba visiblemente. Vendrán al amanecer. Allen dijo que si capturan a una herrera cederá. Quieren llevarse a la hermana del medio, a Leah. Ward sabía que ella era su punto vulnerable. Alma se levantó bruscamente al escucharlo. «No lo permitiré», afirmó Elías con determinación. «Por eso he venido para ayudarles a escapar antes». Sus palabras iluminaron la oscuridad como un rayo de esperanza. Alma, normalmente cautelosa con los extraños, percibió sinceridad en su intención. «Te lo agradezco, pero márchate ya. Si te descubren aquí, pagarás las consecuencias». Elías asintió y se desvaneció tan sigilosamente como había llegado, dejando tras de sí un destello de optimismo. Alma no esperó al amanecer. Despertó a Alia y Ruth y a Dorotea, que descansaba en una cama improvisada. «Debemos partir ahora mismo», murmuró. Tomás permanecía en el rancho. No había tiempo de alertarle. Optaron por utilizar el viejo túnel de la escuela, un pasadizo subterráneo donde los niños solían jugar a indios y vaqueros para alcanzar el arroyo seco. Dorotea cargó con Ruth. Alma sujetó firmemente la mano de Leah. La noche desprendía un aroma a tierra mojada y amenaza. El narrador comprende los caprichos del destino. En el exterior, Silas había terminado su guardia y Fernández aún no llegaba. Los secuaces de Ward se adelantaron siguiendo al espía que vigilaba la escuela. Cuando Alma abrió la trampilla hacia el arroyo, dos siluetas se recortaron contra el resplandor lunar. «¡Las encontramos!», vociferó uno. Dorotea empujó a las pequeñas hacia atrás. «Corran hacia la otra salida». Leah, sin soltar a Ruth, buscó desesperadamente un escondite. Alma actuó instintivamente. «Separémonos. Si nos persiguen juntas, nos atraparán. Yo los distraeré». Leah intentó objetar, pero el tiempo se agotó. Alma emergió por la abertura. Sintió el aire gélido cortándole el rostro y se lanzó hacia los arbustos haciendo ruido intencionadamente. Los hombres la persiguieron. Tomás arribó justo para ver tres sombras corriendo en la oscuridad. Comprendió la situación sin necesidad de explicaciones. Alma servía de señuelo. Corrió tras ellos con el corazón desbocado. Uno de los capataces alzó su rifle. El disparo quebró el silencio nocturno, pero el narrador evita describir el impacto devastador del plomo. El estruendo fue suficiente para alertar a todo el valle. Tomás se abalanzó sobre el agresor, derribándolo con fuerza. El segundo hombre, al ver aproximarse a Silas y Fernández, desde lejos emprendió una huida desesperada. Alma buscó refugio tras un grueso tronco con el pulso acelerado y la respiración entrecortada. Tomás la envolvió en sus brazos sin pedir consentimiento. «Jamás vuelvas a arriesgarte así tú sola», murmuró con la voz quebrada. Ella respondió con lágrimas silenciosas que intentaba ocultar. No permitiría que se llevaran a Leah bajo ninguna circunstancia. El plan de Ward fracasó estrepitosamente, pero Hallen no se rendiría por un simple contratiempo. Al día siguiente, un mensajero de Dry Creek entregó una carta en el rancho. El periódico había publicado la historia completa. Estafador de las praderas. Ward explota despiadadamente a viudas y enfermos. Hallen leyó el artículo con una rabia apenas contenida. No podía tolerar que su reputación se manchara con semejante escándalo. Decidió romper lazos con Ward y abandonar el lugar. Sin embargo, antes enviaría un emisario para comprar directamente la propiedad de Tomás, sin intimidaciones, ofreciendo una cantidad que pocos podrían rechazar. Creía firmemente que cada hombre tiene un precio. El narrador sabe que Tomás ya había pagado el suyo con lágrimas y juramentos sagrados. El emisario se presentó con modales refinados, sosteniendo su sombrero respetuosamente. Presentó billetes recién impresos, un contrato transparente y una salida digna. Podrían trasladarse al sur, adquirir una propiedad más modesta, educar a las niñas lejos de los conflictos. Solo requerimos la franja norte. Tomás sirvió café recién preparado y escuchó silenciosamente. Después señaló el granero ennegrecido. «Ve eso, no se incendia una propiedad para luego solicitarla cortésmente. Informe a su patrón que mi respuesta es negativa».
El emisario sonrió como anticipando esa reacción. Entonces espero que también rechace lo que está por venir. Se marchó sin más palabras. Esa noche Tomás comprendió que el verdadero ataque no vendría con fuego ni jinetes armados. Vendría con agua. Se despertó sobresaltado por un sonido inusual, un murmullo que parecía brotar de las entrañas de la tierra. Salió empuñando su lámpara. En la distancia hacia el norte, distinguió el movimiento de antorchas que se desplazaban velozmente. Junto a Silas, quien también había percibido el ruido, se aproximaron cautelosamente. Encontraron a 4 individuos excavando una zanja profunda, intentando desviar la corriente subterránea que nutría los pozos de Tomás. Si lograban su cometido, el rancho quedaría completamente seco en cuestión de semanas. La urgencia era palpable. El narrador, evitando la violencia innecesaria, describe una confrontación sin derramamiento de sangre. Tomás optó por no utilizar armas. En su lugar, empuñó palas. Corrió a alertar a sus vecinos. Fernández acudió con sus bueyes. Dorotea apareció con baldes. Elías el muchacho trajo cuerdas. Unidos destruyeron la zanja que los intrusos habían excavado. Hubo forcejeos. Algunos cayeron en el lodo. Los gritos rompieron la noche. Los invasores, superados en número, se perdieron en la oscuridad. La tierra, como si guardara memoria, sanó sus heridas con el esfuerzo colectivo. El agua retornó a su curso natural, susurrando como una promesa cumplida. Con el alba, Hallen comprendió la futilidad de enfrentarse a una comunidad unida. Ward se encontró abandonado, sus seguidores lo habían dejado. Su negocio comenzó a declinar. El padre Graham le negó el saludo y apareció un mensaje en su puerta. Aquí no se comercia con la moral. Este castigo social, más devastador que cualquier bala, resultó fatal para alguien que vivía de las apariencias. Ward comenzó sus preparativos para marcharse. Pero la historia, cual telenovela del oeste, necesitaba su desenlace emocional. Quedaba pendiente que cada personaje revelara su verdad final. Una tarde, Alma encontró a Elías cerca del corral, observando a Ruth mientras intentaba alimentar excesivamente a un caballo. «Me marcharé con mi madre a otro valle», confesó. «No deseo vivir ocultándome de Ward ni de mí mismo». Alma expresó su gratitud con la mirada. «Gracias por advertirnos aquella noche. Quizás no lo sepas, pero salvaste más que vidas. Salvaste nuestra fe en los desconocidos». Elías sonrió sonrojándose. «Solo actué según mi conciencia». El narrador permite que ese primer amor juvenil permanezca como una sugerencia delicada, sin ataduras demasiado pesadas. Lía, siguiendo su impulso, acompañó a Tomás hasta el desván. «Necesito conocer más sobre Clara», expresó. «Quiero entender quién era esa mujer que depositó su confianza en mamá y en ti». Tomás le extendió el cuaderno con cuidado. Clara poseía una fortaleza única mezclada con una dulzura especial. Tú heredaste su manera de callar para escuchar. Lía recostó suavemente su cabeza en el hombro de él. «Papá», pronunció por primera vez con un susurro tan tenue que parecía un pensamiento íntimo. Tomás cerró los párpados brevemente, como quien recibe un obsequio inesperado. «Siempre estaré aquí», respondió con emoción. Ruth, que había experimentado todo como una aventura peligrosa, empezó a desarrollar temor a la oscuridad. Dorotea la ayudaba a conciliar el sueño relatándole cuentos sobre estrellas protectoras de niños. Una noche Tomás la descubrió sollozando en su cama. «Soñé que las llamas regresaban», confesó con sus ojos dilatados por el miedo. «El fuego es simple, solo sabe ascender. Nosotros somos más listos, sabemos descender, ocultarnos, razonar. Por eso triunfamos», explicó Tomás cubriéndola con una manta cálida. El narrador otorga a los pequeños esa sabiduría sencilla que sana. Faltaba Ward. Reapareció demacrado, con barba descuidada, cargando un bolso desgastado. Golpeó la puerta del rancho de Tomás al atardecer, cuando las sombras se alargan y el orgullo mengua. «Vengo a solicitarte algo», murmuró evitando el contacto visual. «Permíteme pasar una noche en tu propiedad. Mañana abandonaré el valle. Nadie me alquila refugio. Nadie me vende alimentos». Tomás lo contempló detenidamente. El hombre que había intentado incendiarlo, arrebatarle a las niñas, secar sus tierras, ahora temblaba como un perro bajo la lluvia.
El narrador comprende que el corazón del protagonista es un campo de batalla. Justicia y misericordia se enfrentaron silenciosamente. Tomás abrió la puerta. «Dormirás en el cobertizo. Comerás lo disponible. Te irás al amanecer», asintió Ward con la cabeza gacha, humillado. Durante esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas, Ward derramó lágrimas en soledad. Nadie fue testigo excepto el narrador. Sus lágrimas no brotaban del arrepentimiento, sino de su propia caída. Sin embargo, a veces el mismo acto de tocar fondo abre fisuras por donde penetra la claridad. Cuando despuntó el alba, dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Era una confesión a medias tintas, sin florituras. Magdalena tenía una deuda conmigo. Yo la convertí en impagable. Incendié su granero. Intenté apropiarme de lo que no me pertenecía. Si alguien lee esto, algún día sepan que yo fracasé. Su firma era tosca y regular. Tomás, al leerla, quedó atrapado entre el alivio y la indignación. Guardó el papel en el desván junto a los otros documentos. No lo compartió con el pueblo. Prefería que el castigo de Ward siguiera siendo la memoria colectiva, no sus palabras finales. Ward partió con el sol naciente a sus espaldas. Nadie lo despidió. Poco después llegó correspondencia desde Dry Creek. El diario había publicado un segundo artículo, narrando cómo el valle se había unido, y cómo un hombre llamado Tomás Herrera había acogido a 3 pequeñas en medio de la nieve. No mencionaba sangre, ni secretos, ni fuegos. Hablaba de unión. El padre Graham compartió esa carta en voz alta durante la siguiente misa. El pueblo por primera vez aplaudió dentro de la capilla. El tiempo que todo lo ordena con paciencia trajo consigo la primavera. Los brotes verdes emergieron de la tierra endurecida. Las flores diminutas salpicaron los alrededores del granero reconstruido. El arroyo fluyó cristalino como si nunca hubiera estado en peligro. Tomás observó a las niñas corretear por el campo, escuchar el mugido del ganado reírse cuando Ruth cayó en un charco y quedó cubierta de barro hasta las cejas. Alma más tranquila ahora progresaba en sus lecciones de lectura con Dorotea y asistía a Fernández con la contabilidad. Lía plantaba flores junto a la tumba compartida de Clara y Magdalena bajo el olmo, pues los recuerdos pueden entrelazarse cuando la vida así lo dispone. Al final del verano, Alma se aproximó a Tomás con una petición que llevaba tiempo madurando. «Quiero llevar tu apellido», expresó, «no para borrar a Magdalena, sino para que nadie cuestione mi pertenencia. Deseo ser Alma Herrera. ¿Me lo permites?» Tomás sintió que el tiempo se detenía en ese instante. «Por supuesto», contestó con una sonrisa nunca antes vista. El narrador que aprecia los momentos que sellan pactos, sonríe también. Lía, más reservada, custodiaba el medallón plateado. En ocasiones lo abría para contemplar la fotografía y susurrarle a su madre que la promesa se había materializado. Una tarde se acercó a Tomás con un papel doblado con cuidado. «Escribí algo para mamá. No sé dónde enviarlo». Tomás lo leyó. Era una misiva donde Lía relataba su vida en el rancho, sus aprendizajes, sus miedos persistentes, sus amores. «No se envía», explicó él. «Se guarda aquí». Señaló su corazón. Lía repitió el gesto. Ese acto simple simbolizó el vínculo entre el pasado y el presente. El último cabo suelto era el nombre en el documento chamuscado. Helen. El mercader no reapareció, pero envió un mensajero meses después con una nota cortés. «Retiro mis negocios del valle. No hay beneficio donde la reputación se ha perdido». El mensajero, antes de partir, reveló a Tomás que Helen lo había elogiado. Mencionó que eras el primer hombre que lo derrotaba sin disparar, que recordaría tu nombre. Tomás no supo interpretar si era un halago o una velada amenaza. Optó por no darle importancia. Había ganado que atender un hogar, que mantener niñas, que criar. El narrador omnisciente y paciente contempla la escena final. Una tarde dorada con trigales ondulantes y el granero nuevo resplandeciendo bajo el sol. Tomás, desde el porche, afila un cuchillo pequeño mientras escucha las risas que llenan el aire. Alma instruye pacientemente a Ruth sobre cómo montar un pony, mientras Lía dedica su atención al jardín regándolo con esmero. Dorotea aparece trayendo pan recién horneado y miel dorada.
Silas entretiene a todos con una historia fantástica sobre lobos gigantes que acaban huyendo atemorizados de una simple oveja. Fernández llega con un periódico doblado trayendo noticias de la ciudad que ahora parecen distantes y menos relevantes. El padre Graham realiza una visita informal sin sermones solo para degustar el pan. Tomás alza la mirada y por un momento mágico distingue 3 siluetas superpuestas en el umbral Clara, con su dulce sonrisa característica. Magdalena con su mirada determinada. Y su propia imagen más joven temeroso ante las decisiones. Ninguno pronuncia palabra. El mensaje resulta evidente. La promesa se materializó. 3 pequeñas llegaron sin destino aparente. Y él les ofreció un hogar. Ese hogar ahora tiene identidad propia con aromas distintivos, risas y momentos de silencio compartidos. No requirió tribunal, no hubo veredicto formal, no existieron documentos legales. La comunidad respondió. Hubo señalamiento social, se otorgó perdón medido y el destierro como castigo. La justicia en el oeste se manifestó más en las miradas directas que en decisiones formales. Ward desapareció. Hallen se retiró. Los nombres que causaban dolor se transformaron en semillas de cambio. El narrador disminuye la luz de su lámpara gradualmente. La historia concluye donde inició, con una puerta abriéndose al frío y una voz declarando, «Ya estás en casa». Esta vez sin nieve bajo el calor estival, y la certeza de que el próximo invierno traerá más manos para avivar el fuego. A continuación nos esperan 2 historias fascinantes. Solo selecciona la imagen deseada para comenzar la reproducción.